Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una mañana más a esta primera edición informativa. Hoy es miércoles 23 de junio y comenzamos ya hablándoles de actualidad. Almudena, parece que la reforma laboral es la noticia del día, ¿no? Así es, Beatriz, vamos a verlo cómo lo recoge en cada periódico. Comenzamos con la portada del diario El Mundo. Zapatero no consigue ningún apoyo para su reforma laboral. Izquierda Unida y Esquerra Republicana califican de involución social. El Partido Popular afirma que constata el aislamiento del gobierno y que no sirve para contratar, sino para despedir. Y en fotografía de portada que vemos a continuación, la derecha y la izquierda del PSOE también en contra de esta reforma laboral. Magdalena Álvarez ganará más de 20.000 euros al mes en un banco público europeo. Además, su pensión como exministra. Y el Partido Popular se plantea que anulen las listas de EA manchadas por Batasuna. Más titulares, más cosas. Obama llama a capítulo a su jefe militar en Afganistán por criticarle. Y el PSOE impide que se prohíba el burka en toda España. Hospitales se suma a la condena de otras ciudades. Portada ahora del periódico El País. El PSOE aprueba en solitario una reforma laboral para 3 meses. El Real Decreto recibió más abstenciones que votos a favor. En fotografía de portada, Francia indigna a Francia. Más asuntos, la crisis también castiga a la natalidad. Los nacimientos caen por primera vez en una década, pese a las inmigrantes. El jefe de la OTAN en Afganistán al borde de la destitución. Más asuntos, una nueva ley incluirá a los amenazados como víctimas de terrorismo. Y el Reino Unido sube el IVA al 20% y pone una tasa a la banca. Y una mayoría del Senado evita prohibir el burka. Pasamos a ver ahora la portada de La Razón. Defensa vuelve a la mili y quiere que los soldados limpien su cuartel. Los recortes de presupuesto aprobados por el gobierno ante la crisis obligan al Ministerio a plantear la supresión de los contratos externos de limpieza para ahorrar. Y vemos en fotografía de portada lo que es la noticia del día. Victoria pírrica de Zapatero. El presidente saca en solitario la reforma laboral en el Parlamento, sacrificando a la izquierda. Y el Congreso pide la paralización del túnel del AVE que pasa bajo la Sagrada Familia. 179 diputados apoyan la moción del PP consensuada con CiU, a la que se opusieron PSOE y los catalanes de ICV. Vamos a ver por último la portada de ABC. El gobierno quiere que empresas con beneficios no puedan prejubilar. Pretende aprobar este mismo verano un retraso en la edad de jubilación de 65 a 67 años. La presión de Bruselas fuerza los cambios para evitar la quiebra del sistema en el año 2030. Y en fotografía de portada, reforma en solitario. El presidente del gobierno sigue con intención en el debate para ratificar el decreto de la reforma laboral aprobado ayer por la noche en el Congreso de los Diputados. Pero también hay más asuntos. Blanco considera antisocial mantener trenes deficitarios. Y los últimos titulares que vamos a conocer antes de hacer el repaso a la actualidad. 1 de cada 10 españoles teme perder su casa en 2011 por la crisis económica. Además de la reforma laboral que hemos visto en prensa este día, nos deja los siguientes titulares. El Partido Popular acusa al PSOE de mentir al decir que los recortes del gobierno no afectarán a Andalucía y cifra en 2.500 millones la reducción de inversiones en nuestra comunidad autónoma andaluza. Los trabajadores de Astillero vuelven a manifestarse en Sevilla ante los incumplimientos y la falta de soluciones por parte de la Junta de Andalucía. España registra un 5% menos de natalidad en 2009. Se trata de la primera caída de nacimientos en más de 10 años. Y a una semana para que se produzca la subida del IVA, algunas empresas mantienen sus precios. Con esta subida lo utilizan como campaña comercial.
Aprobada ayer en el Congreso la nueva reforma laboral. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendía el decreto ley para la reforma del Gobierno ante el Pleno del Congreso antes de someterlo a votación para su convalidación. Corbacho ha reiterado que la reforma no abaratará el despido, mientras la popular Soraya Sáez de Santamaría ha criticado duramente que la única finalidad que tenga esta reforma sea el despido. 168. El Parlamento español convalida la reforma laboral. En consecuencia queda convalidado. El Partido Socialista en el poder ha sido el único que ha votado a favor de la convalidación del Real Decreto Ley aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 16 de junio. Un texto con el que el gobierno espera se firmarán 2 millones de contratos fijos de aquí a 2011. No tengan duda alguna de que las medidas que contiene el Real Decreto van a contribuir a la creación neta de empleo, van a estimular la contratación indefinida, van a mejorar la productividad de la economía española y van a incrementar la flexibilidad interna de las empresas para que el despido sea la última solución. El Gobierno presenta una reforma aislada, parcial, confusa y mal orientada, porque es la reforma del despido y no la reforma para el empleo. Según los sindicatos, que han convocado una huelga general para septiembre, la reforma facilitará el despido y no repercutirá en la creación de empleos. El texto generaliza los contratos fijos, pero reduce los días de indemnización por despido improcedente. En nuestra segunda edición informativa les ofreceremos todas las valoraciones de esta reforma recién aprobada. También el Congreso ha admitido a trámite por unanimidad la proposición de ley que prohibirá fumar en espacios públicos cerrados. Se ha debatido en el Congreso esta reforma de la ley antitabaco. De esta manera comienza su andadura parlamentaria, que se prevé termine entre los meses de octubre, noviembre y que entre en vigor el 1 de enero de 2011. Un asunto que ha recibido las críticas de algunos grupos, entre ellos del Partido Popular, por ser escasamente ambiciosa en la promoción de la salud y por el modo en que ha sido presentada. Busquemos, a lo largo de la tramitación de esta proposición de ley, medidas que ganen espacios libres de humo, que protejan a los no fumadores, pero sobre todo que ayuden a los fumadores a dejar de fumar. Cuando decimos, y oigo a los grupos que han presentado la proposición de ley, y oigo al Ministerio de Sanidad, y oigo al Gobierno, que esto no va a tener repercusiones económicas, me sorprendo extraordinariamente. Vamos a tomar en consideración, como dice la Cámara de Comercio de Madrid, que se van a perder en el primer año en hostelería 13.000 millones de euros. Negar esto es una irresponsabilidad. Y estoy diciendo que hay que primar la salud, pero hay que tomar medidas razonables, coherentes, en el momento oportuno, que justifiquen los mayores éxitos en políticas de salud con la menor repercusión económica en el ámbito de la hostelería y del ocio nocturno. La presidencia de España en la Unión Europea, que ha ejercido desde enero hasta junio, ha estado marcada por los constantes rumores sobre una posible crisis de gobierno aderezado con el desgaste de la crisis económica. De producirse el cambio de ministro sería tras culminar la presidencia española, unos rumores a los que no da importancia Manuel Chávez. El expresidente de la Junta dice que no se nota ningún ambiente de crisis en el gobierno. Yo creo que está claro, el presidente del gobierno no tiene ninguna intención de hacer crisis de gobierno y por lo tanto, como eso es una decisión que le corresponde a él, pues la tomará si es que la toma cuando considere conveniente. Ahora no. Y cambiamos de tema. Algunas empresas mantienen sus precios con la subida del IVA. Lo utilizan como campaña comercial. De hecho, una cadena de supermercados ha decidido contratar a varios notarios que certifiquen que no existe una subida de precios. Se trata de poner buena cara al mal tiempo y contentar a los clientes. A partir del 1 de julio sube el IVA 2 puntos y repercutirá directamente en las empresas. Unas subirán los precios, otras aprovecharán para lanzar nuevas estrategias comerciales. Por ello, algunas tiendas y supermercados han decidido no subir el precio de sus productos. Es una apuesta clara y decidida de la empresa porque siempre está pensando en el consumidor, en nuestro cliente final. Y para dar fe, una cadena de supermercados ha decidido contratar a varios notarios que certifiquen que no existe subida de precios. La empresa se ha puesto en contacto con 16 notarios, uno por cada comunidad autónoma, y ellos se van a encargar de dar fe de que ni hemos subido los precios de nuestro surtido ni lo vamos a subir. Se calcula que las familias llegarán a ahorrarse hasta 137 euros
y los clientes encantados. Pues lo que tenían que hacer todos los centros ser como este, no subir nada, que bastante nos está subiendo ya este gobierno que tenemos. Pues que siga en todos los lados así, claro. Muy bien, pues bueno, vendremos aquí a comprar si no sube. Y es que todo es poco para incentivar el consumo en una época de crisis donde ganar clientes es lo más importante. Los populares andaluces han insistido en las repercusiones negativas que tendrá para nuestra comunidad el plan de recortes del gobierno de Zapatero. El Partido Popular cifra en 2.500 millones la reducción de inversiones que sufrirá Andalucía. La portavoz popular, Rosario Soto, ha acusado al vicesecretario general del Partido Socialista, Rafael Velasco, de engañar a los andaluces al afirmar que el plan de recortes del gobierno central no afectará a Andalucía, aunque reconocen no haber cuantificado aún su posible impacto en la región. Una vez más estamos ante una farsa, una vez más el Partido Socialista está intentando ocultar datos, maquillar datos y engañar a los ciudadanos de Andalucía, y por otra parte estamos viendo cómo es una realidad y nosotros estamos haciendo estimaciones con medidas ya aprobadas, tanto el Real Decreto como las medidas que se aprueban por el propio Gobierno andaluz. Soto cuantificó la reducción de inversiones que supondrá la aplicación de la reforma fiscal de la Junta en 2.500 millones de euros que dejarán de percibir los andaluces afectados por los recortes. Unido al recorte de las inversiones del Estado, también indiscutiblemente va a haber un recorte derivado de las medidas fiscales del Gobierno andaluz. Nosotros, desde el Partido Popular, hemos hecho una estimación de lo que va de ese recorte de las inversiones derivadas de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno andaluz. Y hemos calculado que va a superar los 2.500 millones de euros, con lo cual las inversiones, lamentablemente, en Andalucía se van a ver recortadas por dos vías. Insisto, una, recorte de las inversiones por el Estado, dos, recorte de las inversiones debidas a las medidas fiscales aprobadas por nuestro propio Gobierno. Frente a estas políticas, Soto abogó por disminuir el gasto corriente, mantener la inversión pública y por impulsar una bajada selectiva de impuestos. Y la rueda de prensa del portavoz popular que ha tenido lugar tras la reunión que ha mantenido en Sevilla el presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, el también popular Juan Vivas. Arenas ha comprometido a que si alcanza la presidencia de la Junta tras las próximas elecciones, impulsará los convenios de colaboración entre Andalucía y las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, que ya recogen los respectivos estatutos. Estoy seguro que vamos a hablar de la situación económica de Andalucía, de la situación económica de Ceuta. Estoy seguro que vamos a hablar de cómo vemos la evolución de la crisis en el conjunto de España, porque nos interesa muchísimo. Estoy seguro que vamos a hablar sobre todo de las personas, de qué medidas vamos a plantear para que haya un proyecto de oportunidades en el futuro en Ceuta, que está encauzado por el actual Gobierno, contarle al presidente también la agenda del cambio que tenemos prevista en Andalucía y sin duda pues queremos evaluar con el presidente el estado actual del convenio que tiene la ciudad de Ceuta con la Junta de Andalucía para implementarlo hoy desde la oposición y comprometernos si el día de mañana somos gobierno de la Junta. Será una de las cuestiones prioritarias que abordaremos. Yo desde luego, si soy Los trabajadores de astilleros de Sevilla y Huelva se concentraban ayer en la capital hispalense para protestar de nuevo ante los incumplimientos de la Junta. Los trabajadores cortaban el tráfico en una de las principales avenidas de la ciudad para pedir a la administración andaluza más compromisos con la búsqueda de soluciones y alternativas para las dos factorías. Los trabajadores de los astilleros de Huelva y Sevilla se han vuelto a movilizar ante el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, y han cortado la circulación en una importante avenida de la capital hispalense en protesta por la pasividad de la administración para cumplir los compromisos pactados. Tanto los representantes de los comités de empresas como los responsables sindicales del sector piden una mesa de negociación y que los trabajadores perciban sus salarios, ya que algunos llevan 3 meses sin cobrar. Conjuntamente los compañeros de Huelva y los de Sevilla y conjuntamente con la Junta en este caso le quitamos los poderes políticos a la propiedad de los dos astilleros, donde traían unos administradores a ambos centros, donde se nos prometió de que los astilleros iban a funcionar, se iban a poner en marcha
las obras en curso, 5 barcos concretamente entre los 2 astilleros, y la verdad es que pasan los días, los barcos no se empiezan a construir, el compromiso de pagarnos las nóminas tampoco se nos paga, y se están riendo descaradamente de los trabajadores de ambos astilleros, ¿no? La Junta, durante este mes que hemos estado movilizándonos, sigue sin manifestar nada, no nos comunica nada, ni siquiera se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos cómo van las negociaciones, tanto con los armadores como con los acreedores, para ver qué solución tienen tanto uno como otra factoría, y por tanto seguiremos haciendo movilizaciones. La Junta fue la que puso una hoja de ruta sobre la mesa, han sido ellas, nosotros no lo hemos negociado, sino que ellas son los que lo pusieron, y ellos fueron los que pusieron los puntos. Esos puntos era, primero, quitar lo que eran los responsables de la empresa, los empresarios, en ellos estuvimos, lo quitamos, pasamos todo lo que era la responsabilidad y todo lo que era la responsabilidad política a los administradores únicos que ahora mismo hay en la empresa, y lo que le exigimos es que se cumpla esa hoja de ruta, que en ella marcaba en la continuación de los astilleros, terminar la obra en curso que había, pagar los salarios, y son los compromisos que ellos adquirieron con nosotros, con las 2 federaciones, cosa que no están cumpliendo y cosa que es por lo que nos estamos movilizando y nos seguiremos movilizando en el futuro. Los sindicatos convocantes anunciaron que mantendrán una reunión próximamente para pactar otro calendario de movilizaciones donde no descartan endurecer sus protestas. Un preso de Torremolinos se ha dado a la fuga tras ser operado hace unos días. El fugado de 45 años había sido conducido al Hospital Marítimo para una revisión. Tras la operación en una pierna la pasada semana, el preso usaba una muleta para caminar, pero eso no le ha impedido salir a la carrera y saltar el muro del hospital. Los guardias civiles encargados de su custodia no han podido dar con él. El fugado llevaba 9 meses en prisión preventiva y debía ser juzgado dentro de 2 días por un delito de hurto. Un hombre es condenado a 10 años de cárcel por estrangular a su mujer en Portas, Pontevedra, en diciembre de 2008. Se le ha impuesto la pena mínima porque la confesión se valora como atenuante. También tendrá que indemnizar a cada uno de sus 6 hijos con 30.000 euros. Uno de ellos le intentó agredirle en los pasillos del juzgado durante el juicio. Pues son 10 años, después de matar a una persona, 10 años, eso es muy poco. Nosotros queríamos más, pero hay que recurrir ahora y a ver qué pasa. Nosotros esperábamos más, por lo mínimo 20 años, mínimo. Pero los jueces no sé cómo son, no, aliviados no, es con el rencor, con el odio ese, desde el principio. Eso no lo quita nadie, perdonarnos nunca se va a perdonar. Lo que tenemos miedo es un poco yo por las pequeñas, porque pueda ir a junta de ellas o algo, pero yo siempre estaremos ahí, nunca dejamos que pase nada. Solicitan 44 años de prisión para un violador en Madrid. Se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el 24 de abril del 2008. La Audiencia Provincial de Madrid comenzaba con la vista oral del juicio por un delito de robo con violencia, un delito de agresión sexual, 2 de robo y con violencia e intimidación, 2 delitos de agresión sexual, 1 de lesiones y una falta por lesiones. La Fiscalía solicita para el procesado, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos, un total de 44 años de prisión. Y España registra un 5% menos de natalidad en 2009. Se trata de la primera caída de nacimientos en 10 años. También desciende el número de bodas en casi un 11%. El Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer su informe sobre el movimiento natural de la población. En él se tratan asuntos como la natalidad, la mortalidad, el número de matrimonios y el crecimiento vegetativo en España. El informe compara datos de 2009 con otros años anteriores. El dato más significativo es que la natalidad en España disminuyó el año pasado tras un periodo de incremento continuo en los 10 últimos años. El número de nacimientos es de un 5% menos. Según el informe, este descenso se debe a que cada vez hay menos mujeres en edad de procrear y a una menor fecundidad. También descendió el número de bodas. En 2009 se celebraron casi un 11% menos que el año anterior. En cuanto a la mortalidad, se registraron más de 383.000 fallecimientos en España, un 0,7% menos que en 2008. Hay 6 comunidades que registraron mayor número de defunciones que de nacimientos, Galicia y Castilla-León las que más. La tasa de natalidad se redujo en todas las comunidades, salvo en Asturias. Les contamos ahora otros asuntos del panorama internacional.
El general estadounidense Stanley McChrystal está en la cuerda floja por criticar a Barack Obama. Las declaraciones que se han publicado en la revista Rolling Stone han provocado que el líder estadounidense le haya pedido explicaciones personalmente. Barack Obama llama al orden al general que manda las tropas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán. De hecho, lo ha llamado a su despacho para pedirle explicaciones por unas confesiones que Stanley McChrystal ha hecho a la revista Rolling Stone. En la entrevista, el militar expresa su decepción con Obama y ridiculiza al vicepresidente Joe Biden y a otros responsables civiles del conflicto. McChrystal ya ha presentado sus disculpas públicamente, ahora lo tendrá que hacer en privado con el presidente. De momento, Obama no se pronuncia más allá de expresar su profundo descontento. El artículo ciertamente contiene juicios equivocados, pero no voy a tomar ninguna decisión hasta hablar directamente con él, decía. Una dura reprimenda parece la opción más realista, en todo caso, no la destitución, ya que existe una cierta unanimidad sobre el talento militar del general, artífice de los primeros progresos en la guerra afgana desde hace años. Su retiro supondría un claro problema logístico en la evolución de la estrategia contra los talibanes. A McChrystal no le faltan los cumplidos, tanto fuera como dentro de Afganistán. En palabras del propio presidente afgano Hamid Karzai, McChrystal es sin duda el mejor general estadounidense que ha pasado por el país. Brasil vive sumida en una auténtica pesadilla por las inundaciones que sufre el nordeste del país. Además de la cuarentena de fallecidos, las lluvias y las riadas se han llevado por delante las viviendas de más de 70.000 personas. El noreste de Brasil anegado por el agua. Al menos 41 personas han perdido la vida y más de 600 permanecen desaparecidas, por lo que la tragedia puede ser mucho mayor. La crecida del Moandú y el Paraíba ha convertido las calles en auténticos ríos. Gran parte de los municipios de Alagoas y Pernambuco siguen sin suministro de electricidad. El hijo de María Severina da Silva se encuentra entre los desaparecidos. Ayudó a los vecinos y me ayudó a mí y ahora está desaparecido, fue arrastrado por el río. Las lluvias y las riadas se han llevado por delante las viviendas de más de 70.000 personas. Nuestro pueblo ha quedado destrozado, todo está destrozado, se lamenta esta mujer. El portavoz de los bomberos de Alagoas ha comparado la situación con el paso de un tsunami. Los pronósticos señalan que las lluvias se mantendrán durante los próximos días. Conocemos ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para esta jornada cielos poco nubosos en el tercio norte peninsular. En Andalucía los cielos estarán despejados. El sol será el protagonista de la jornada. Las temperaturas irán en ascenso. La bicicleta de la selva será editada por el Grupo Anaya como primera obra ganadora del premio en literatura infantil Ciudad de Málaga. El escrito de Mónica Rodríguez, natural de Oviedo, ha competido con otros 96. El primer premio de literatura infantil Ciudad de Málaga ya tiene ganador. Mónica Rodríguez Suárez se ha alzado con el galardón por su obra La bicicleta de la selva, por la que recibirá 5.000 euros y que será editada por el Grupo Anaya. El jurado del premio ha destacado que se trata de un trabajo cargado de lirismo y extraordinariamente bien escrito y que cuenta con un lenguaje asequible a todo tipo de lectores. Tengo que decir que afortunadamente estábamos prácticamente todos de acuerdo, porque es un libro que destaca, ¿no? Es de un gran lirismo, pero también no se va, ay mira, ahora se pone lírico, ahora, no, es que es así, entraña ya una actitud lírica, ¿no? un pensamiento y una manera de sentir que es muy bonita. Que sea una obra donde coincidan todos los miembros del jurado, es expresión de la calidad de la misma. Nos alegra que este premio vaya de la mano en su publicación de Editorial Anaya, que nos garantiza una gran difusión y es lo que importa en este tipo de convocatorias, y nos alegra empezar con tanta fuerza, con tanto brío y con tanta buena respuesta de ese mundo interesantísimo y además creciente de la literatura infantil. El premio ha sido coordinado por Antonio Gómez Yebra y se han presentado 96 obras de diferentes puntos de España, Iberoamérica y Estados Unidos.
26 han sido de Andalucía y de estas 14 eran de autores malagueños. Zenaida Pablo Romero acaba de inaugurar la exposición Recuperar los cielos, su primera muestra individual en 4 años que se ha abierto al público en la Galería Isabel Ignacio de Sevilla. Su anterior etapa de abstracción más rígida y radical ha quedado aparcada. Ahora he querido recuperar antiguos temas y también la figuración, afirmaba el artista. Pintura pensada y sentida, gozada pese a la dificultad, que vuelve a esa pureza y sensibilidad de los primitivos góticos. Pintura que es figurativa y abstracta al tiempo, que parte del pensamiento más que de la emoción. Hasta aquí la actualidad informativa de esta mañana. Ya saben que les esperamos esta tarde con toda la información que se produzca a lo largo de la jornada. Nosotras ya nos despedimos hasta mañana. Disfruten del día.